Bueno, retomamos el tema del valor límite y además de valor límite, estamos hablando primero desde el punto de vista doctrinario, después vamos a enfocarnos al tema normativo. Desde el punto de vista doctrinario, el valor límite puede ser definido en el sentido de valor de mercado o en el sentido de valor recuperable. Ya hablamos hace un ratito de valor de mercado. Bueno, ¿qué significa el valor recuperable? También valor recuperable puede ser definido desde el punto de vista de dos corrientes. Algunos autores dicen el valor recuperable puede ser considerado desde el punto de vista de la alternativa más rentable que puede tener el activo. ¿Para qué sirve un activo? Para venderlo, para usarlo. Por lo tanto, el mayor valor del activo que logre, ya sea por la venta o por el uso, representaría el valor recuperable. Y la otra corriente está dada por el destino previsible que tengan los activos. Es decir, para los activos que están destinados a ser vendidos, el valor recuperable será el valor neto de realización. Mientras tanto que para los activos que van a ser destinados al uso, el valor recuperable será el valor de utilización económica. Bueno, ¿qué significa valor neto de realización y valor de utilización económica? Parámetros que están definiendo este valor límite, este valor recuperable. Valor neto de realización, ahora no tomado como criterio primario de medición, sino como valor límite, podríamos decir como un criterio secundario. El valor límite, el tope para medir el activo. El valor neto de realización estará dado por el precio de venta, descontados los costos de su enajenación. Por lo tanto, el costo, el valor primario, el criterio primario de medición, ¿era el costo o el valor corriente? Costo 100, valor neto de realización 130, el costo estaba bien determinado. En 100 pesos no hay que reconocer ninguna desvalorización. Ahora, el valor corriente era de 120 versus el valor neto de realización 150, costo versus valor límite, no supera el valor corriente a ese valor límite, por lo tanto también ese valor corriente, ese valor de reposición de 130, creo que habíamos dicho, está bien determinado, por lo tanto no hay que reconocer ninguna desvalorización. ¿Cuándo hay que reconocer alguna desvalorización? Cuando el criterio de medición, cualquiera sea, por eso destaco, ya sea que lo mida al costo o a su valor corriente, lo comparo con este valor límite, y si el valor límite estaría dado por el valor neto de realización, voy a suponer que son bienes de cambio, el valor de uso es, en el caso de las mercaderías de reventa, es 0, quiere decir que lo único que considero como sinónimo de valor recuperable sería el valor neto de realización. Si el valor neto de realización es 150 y el costo fue de 160, tengo que reconocer una desvalorización de 10 pesos. Si el valor corriente, criterio primario de medición, fue 150 y el costo es de 140, tendré que reconocer una desvalorización de 10 pesos. Cualquiera sea el criterio de medición, costo, valor corriente, nunca puede estar medido por encima del valor límite, y el valor límite, tomado como sinónimo de la mejor alternativa que puede presentar un activo, por eso el mayor entre el valor neto de realización y el valor de uso. Anticipo que este es el concepto que toman las normas contables, tanto las argentinas como las normas internacionales de información financiera. Los bienes no pueden superar ese valor recuperable en lo que hace a su medición primaria. Pero hay bienes que tienen, además de un valor neto de realización, tienen un valor de uso. Pensemos en bienes destinados como una máquina a su utilización económica. Puedo vender la máquina, tiene un precio de venta que le descuento los costos relacionados con la venta y obtengo X cantidad de pesos, y también obtengo un valor por la comercialización de los productos que con esa máquina fabriqué. Entonces, ¿cuál es la alternativa más rentable que tiene la máquina? ¿Venderla o usarla? Si la vendo obtengo 150, si la uso obtengo 500, el valor recuperable
como sinónimo de la mejor alternativa que puede presentar el activo es 500 pesos. 500 pesos es el valor recuperable, no significa que sea el criterio, la medición primaria del bien. El bien a lo mejor está evaluado en 150 pesos, contra 500 está bien medido. Por lo tanto, no hay que reconocer ningún tipo de desvalorización. ¿Qué significa ese valor de uso? Es un valor descontado de un flujo de fondos futuro. Para ello tendré que hacer estimaciones sobre la vida útil que le resta al bien, sobre la cantidad de unidades que puedo llegar a fabricar y vender con ese bien, estimar los precios de venta que se van a dar de esas unidades que vamos a comercializar y los momentos en que se van a vender. No es lo mismo venderlo si le restan 5 años de vida útil, no es lo mismo venderlo todo hoy que paulatinamente durante esos 5 años. ¿Por qué? Porque hablamos del valor descontado de un flujo futuro de fondos. Necesito estimar cuáles son los momentos en que se van a vender los bienes para aplicarle justamente una tasa de interés y obtener ese flujo de fondos futuro descontado. Hay bienes que tienen un valor neto de realización y un valor de uso. Hay bienes que solamente pueden tener un valor de uso, o hay bienes que tienen ambos valores. Por ejemplo, si pienso en las mercaderías de reventa, las mercaderías de reventa únicamente presentan como valor límite sinónimo a su valor neto de realización, porque las mercaderías de reventa están destinadas a ser vendidas, por lo tanto, no a ser utilizadas económicamente, por lo tanto no tengo el valor de uso es cero y la única medición que obtengo es, si lo vendo, el valor neto de realización. Entonces hay bienes que solamente tienen un valor neto de realización como representativo de este valor recuperable. Hay otros bienes que tienen valores netos de realización y valores de uso como sinónimo de valores recuperables. Pensemos en una máquina. La máquina la puedo vender por sí misma. ¿Y por qué? Porque decido dejar de fabricar los bienes para que los fabrique otro y tercerizo el proceso productivo, y esa máquina puede tener también un valor de utilización económica. ¿Por qué? Porque soy yo quien fabrico los bienes que luego voy a comercializar justamente con esa máquina. En este caso, ese bien cuenta con dos valores, el valor neto de realización y el valor de uso. Pero también hay bienes que solamente tienen un valor de uso. Piensen en una represa hidroeléctrica que no la puedo vender a lo mejor si no es por partes y tengo que desarmarla. Y los gastos de desmantelamiento de esas partes que integran esa represa representan gastos de venta que pueden ser tan significativos que la venta de las unidades que forman parte de esa represa, descontándole los gastos de desmantelamiento, los gastos de venta, pueden dar precios de venta negativos, por lo tanto valor neto de realización cero. Ahora la represa, si la uso, genera ingresos y puedo considerar que tiene un valor de uso importante. Entonces hay bienes que tienen ambos valores, bienes que solamente tienen un valor neto de realización y bienes que solamente tienen un valor de uso. Me parece también importante decir que hay autores que entienden que no es el valor recuperable como denominación de alternativa más rentable del activo, la alternativa más feliz. ¿Por qué? Porque dicen, pero si el ente tiene una máquina y nunca va a venderla, sino que la va a usar, tendríamos que determinar el valor recuperable no en el sentido de alternativa más rentable, sino en el sentido que atendemos al destino previsible de los bienes. Los bienes que van a ser usados, valor recuperable es sinónimo de valor de uso, bienes que van a ser vendidos, valor recuperable es sinónimo de valor neto de realización. Me parece que pensar de esta manera sería obviar la decisión racional que puede adoptar una gerencia en el momento que se trate, que puede ser más rentable vender el bien o usar el bien. Entonces, creo que determinar el valor recuperable en el sentido
de la alternativa más rentable que pueda tener ese activo, sobre todo si pensamos que es el tope para medir el activo, parece ser que la mejor alternativa constituye una mejor definición de este valor límite. No obstante, quería que supieran que hay otra corriente doctrinaria que define al valor recuperable en el sentido del destino previsible que pueda tener el bien. ¿Cuál es la importancia de determinar este valor recuperable para los bienes? Y determinar un tope para la medición y en el caso de que el valor recuperable esté por debajo de la medida primaria del activo, reconocer una desvalorización del mencionado activo. Las normas particulares después dirán cuál es la frecuencia de las comparaciones al cierre de cada ejercicio o cuando se produzca o luego de una evaluación se determine que hay indicios que hacen que sea necesario reconocer esa desvalorización de los bienes, y entonces eso tendrá que, lo vamos a ver a medida que se avance en cada uno de los capítulos de los elementos, por ejemplo, que constituyan los activos, para determinar cuándo vamos a calcular ese valor recuperable y la frecuencia con la que se van a hacer las comparaciones. También me gustaría destacar en este caso que en caso de surgir una desvalorización, por supuesto que la contrapartida va a ser resultado negativo. O sea, el débito va a ser un resultado negativo, digo, tengo que reconocer la pérdida. ¿Cuál es la contrapartida? No puedo pensar, si mido el activo al costo, que la contrapartida puede ser una previsión por desvalorización de bienes, porque la previsión es la expresión contable de una contingencia negativa. Y entonces, esta es una situación que se produce al cierre del ejercicio, donde entiendo que el valor recuperable, por estos cálculos que hemos hecho, están por debajo de la medida contable primaria, que es el costo, y entonces habrá que reconocer por medio de alguna partida regularizadora de ese elemento del activo, ajuste por desvalorización a los bienes de cambio o de uso, habrá que reconocer la contrapartida de esa desvalorización del bien. Y que se expondrá restando de cada uno de estos bienes, pero de ninguna manera la puedo llamar previsión para desvalorización de bienes. Las previsiones son, cuando regularizan el activo, tienen que ver esas previsiones con regularizaciones al rubro créditos, que ya vamos a ver cuando avancemos en el tema. Otra cuestión que quisiera aclarar es que si se tratara de una medida contable, pensemos de ese activo a valores corrientes, directamente ese resultado por tenencia negativo, esa desvalorización que voy a tener que reconocer, tendrá como contrapartida una disminución del activo, disminución de las mercaderías. Tratándose de bienes de uso, tendré que atenerme a lo que indiquen las normas contables. ¿Por qué? Porque si en algún momento lo consideré como un resultado diferido, ese resultado diferido va a ser desafectado por las cuestiones que indique la norma contable en cada momento. Por ejemplo, cuando veamos bienes de uso, vamos a ver que ese resultado diferido va a ser disminuido para absorber las mayores depreciaciones, las desvalorizaciones de los bienes, o en el momento en que se venda ese bien que ha sido revaluado. Vemos claramente que frente a desvalorizaciones de bienes, cuando tengamos ese resultado diferido reconocido, esa desvalorización que se produzca al cierre del ejercicio, no va a tener que operar contra ese resultado diferido que en algún momento se reconoció. Porque si cuando había ganancia la norma contable me dice no, ese resultado por tenencia positivo lo va a tener que exponer como un resultado diferido en el patrimonio neto, me permite la desafectación de ese resultado diferido cuando, por ejemplo, se produzcan las pérdidas. Entonces, quede claro esto del valor límite,
dado por el valor recuperable, constituye un tope para la medición de los activos, de ninguna manera constituyen los criterios primarios de medición. En el próximo capítulo vamos a trabajar con el concepto de capital a mantener. Concepto de capital a mantener que tiene que ver con la determinación de los resultados.